Técnicas de rehabilitación energética en edificios. Envolvente térmica, sistemas pasivos y activos. El objetivo de nuestro edificio es mantenernos en condiciones de confort térmico en su interior, frente a las condiciones del clima externo, tanto en invierno como en verano. Para ello, el edificio cuenta con dos tipos de sistema. Sistemas pasivos, que fomentan el confort térmico sin necesidad de consumir energía, como puede ser el aislamiento en las fachadas o el control solar en las ventanas. Sistemas activos, que para climatizar requieren consumir energía, como son los sistemas convencionales de calefacción y refrigeración. Dentro de los medios pasivos destaca el aislamiento de la envolvente térmica del edificio, entendida como toda superficie del mismo en contacto con el exterior, el terreno o los espacios sin climatizar, y que son un claro objetivo de la rehabilitación energética que llevemos a cabo. Se incluyen en este apartado las fachadas, cubiertas, los suelos, las ventanas y los lucernarios. ¿Qué intervención es la más adecuada? No existe una rehabilitación mejor, sino más adecuada a cada caso. La elección de la rehabilitación más adecuada debe responder, en primer lugar, a la tipología del edificio y a sus condicionantes previos, como la presencia de inquilinos, que marcan el modo de intervenir. En segundo lugar, se debe tener claro desde el principio el objetivo de la rehabilitación, que requerirá más medios cuanto menor sea el consumo de energía que se pretenda alcanzar. Técnicas de mejora de la envolvente del edificio. A continuación, analizaremos distintas técnicas de rehabilitación energética divididas en dos grupos: mejora de los sistemas pasivos de la envolvente y ventanas del edificio y mejora de los sistemas activos de calefacción y refrigeración. Fachadas. Las distintas técnicas de rehabilitación energética de una fachada se diferencian por la posición de la capa de aislamiento, que se incorpora bien en la cara exterior, en la interior o rellenando la cámara existente en el interior del muro. La opción de aislamiento en la cara exterior es la que mayor mejora térmica permite, ya que elimina los denominados puentes térmicos en las uniones entre la estructura, ventanas y fachada. Por el contrario, en su ejecución se requieren medios auxiliares de elevado coste, como el montaje de andamios o el desmontaje de instalaciones y equipos de fachada. El aislamiento en la cara interior es la opción más sencilla desde el punto de vista de la ejecución, si bien en edificios habitados requiere su realojo durante las obras. La opción de inyectar aislamiento en la cámara de las fachadas de doble hoja es la más equilibrada entre el coste y la mejora térmica que genera, si bien está muy limitada por el espesor y estado de la cámara existente. Cubiertas. En el caso de cubiertas inclinadas, nuevamente la diferencia radica en la posición de la capa de aislamiento, ya sea en el interior, exterior o en la cámara de la cubierta. La solución de aislamiento en la cara interior es la más sencilla de ejecutar, aunque requiere el desalojo temporal de los inquilinos y afecta a las instalaciones de techo, como los puntos de iluminación, extractores, las rejillas de climatización y, en ocasiones, el espacio entre el techo y las cajas de persiana. Disponer el aislamiento bajo la capa de cobertura o tejas es, sin duda, la solución que mayor aislamiento térmico nos aporta. Por el contrario, requiere una mayor inversión en medios auxiliares y desmontaje de la cubierta existente. En ocasiones podemos contar con una cámara de aire entre el forjado y el tablero que sustenta las tejas. Esta cámara puede rellenarse de aislamiento en una técnica de rehabilitación que aúna un bajo coste en medios auxiliares con una elevada eficacia del aislamiento térmico, aunque esta eficacia queda limitada por las dimensiones de la cámara y la posibilidad de acceder a ella. En el caso de cubiertas planas se repiten los esquemas anteriores.
con la posibilidad de capas de aislamiento en la cara interior o exterior. Los problemas y las ventajas de cada opción son similares. Actuar desde la capa exterior es más eficaz, pero requiere mayor inversión, mientras que añadir aislamiento desde el interior es más sencillo de ejecutar, pero implica el desalojo temporal de los inquilinos y el replanteo de instalaciones en techos. Suelos. En el caso de los suelos podemos encontrarnos con dos situaciones. En función de que se encuentre en contacto con el exterior, por ejemplo, un soportal o vuelos en fachada, o con el terreno, que es el caso habitual en viviendas de planta baja. En los suelos en contacto con el exterior, las capas de aislamiento se añaden en la cara inferior, mientras que en el caso de suelos en contacto con el terreno, se debe desmontar la capa de acabado para añadir aislamiento en la cara superior de la solera o forjado. Ventanas. Una ventana es una mezcla de una parte transparente o vidrio y otra opaca compuesta por el marco o carpintería que soporta el vidrio, de manera que su intervención responde a criterios tanto de aislamiento térmico como de control de la radiación. La radiación solar que se introduce en nuestro edificio a través de los vidrios eleva la temperatura interior generando el llamado efecto invernadero, que deberemos controlar para lograr el confort térmico en localidades de climas cálidos. El control térmico en las ventanas se logra con una adecuada elección de los materiales de marco y vidrios, así como un correcto sistema de cierre con la menor permeabilidad posible, tal y como se muestra en los esquemas que podéis visualizar. El control de la radiación solar se alcanza bien con sistemas de protección fijos, como aleros o celosías, sistemas de protección móviles, como toldos o contraventanas, el empleo de vidrios de protección solar capaces de reflejar parte de la luz que en ellos incide,